Buenas tardes, mis hermanos, que Dios los bendiga en este día. Vamos a llevar la palabra de Dios, ministerio, mi humilde hogar, Jesús vivo en su palabra y en su santa Eucaristía. Vamos a iniciar el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46. Dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar, dice la parábola esta tarde, querido hermano. Hoy es día martes 21 de julio del 2020. Vamos a hablar, dice la palabra de Dios, la madre y los hermanos de Jesús. Capítulo 12, versículo 46, dice la palabra de Dios en esta tarde. Todavía estaba hablando a la multitud Jesús cuando se presentaron su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Uno le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Él les contestó: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús contestó. Él contestó al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con su mano a sus discípulos, dijo Jesús: ahí está mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Querido hermano, esta palabra del Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, para poder escuchar claramente esta palabra y podamos entender su palabra que nos habla Jesús vivo en su palabra, en este ministerio, mi humilde hogar. Jesús vivo en su palabra y en su santa Eucaristía. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios: venga a mi vida, venga a darme sabiduría, inteligencia, venga a cada vida de cada oyente que va a escuchar y a tener el tiempo, tal vez si no lo ha tenido completo antes de escuchar una predicación de 20 minutos, en este día va a tener el tiempo, Señor Jesús, para poder escuchar tu palabra y que esa mente pueda entrar tú a ella en su palabra, en ese corazón, Señor, de estos hijos tuyos que van a escuchar tu palabra en este momento, que ya basta, que no hay tiempo para ti, Señor, que es para el bien de nuestra salvación, para no irlos a ese lugar de castigo cuando nos llame a su presencia, porque mañana puede ser tarde, ¿verdad? Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos venga a dar esa sabiduría y ese entendimiento en esta tarde para entender su palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vino a salvarnos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, esta palabra de Dios es poderosa en esta tarde. Te está hablando Jesús vivo a través de Mateo, el que caminaba con Jesús, aquel pecador que escogió Jesús, y él es testigo de la verdad de Jesús. Cuando Jesús caminaba, cuando Jesús estaba hablando su palabra al mundo en las sinagogas, cuando él hablaba que había un Dios que teníamos que respetar, dice, todavía estaba hablando a la multitud, es decir, que está hablándote a ti también ahorita esta palabra, que estás en multitud, divididos a través de las redes sociales, en cualquier parte del mundo lo puedes encontrar. Esta palabra de Dios, este ministerio, mi humilde hogar, la palabra de Dios
Jesús vivo en su santa palabra, Jesús vivo en su santa Eucaristía. Así, querido hermano, que así puedes encontrar a través de las redes sociales para poder tú alimentarte de esta palabra del Señor. Pues dice este día, ¿verdad? Habla de la madre con los hermanos de Jesús. Todavía dice, estaba hablando la multitud cuando se presentó su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Y le dijo, mira, mi madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Y él les contestó, aquel que le decía, le contestó Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, descendió, hermano. Jesús, no confundamos la palabra del Señor. Jesús, señalando a sus discípulos, dijo, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Como cuando tú estamos en la iglesia, tú llamas hermano, ¿verdad? En judío y hebreo, tú puedes ver que la palabra hermano, primo, son hermano. O puedes ver también si tú estás llegado a Cristo, si andas resucitado en Cristo en la iglesia, tú le llamas hermano también en Cristo. Pero no confundamos que podamos interpretar mal esa palabra con que la madre tuvo, porque la Biblia no te lo dice. Te lo puedo confirmar con Hechos y capítulo que la palabra de Dios todavía no confirma. Para los que tienen dudas, para algún católico siempre dice, ¿verdad? Ignorante, suena un poco fuerte esa palabra, puede ser ignorante, porque la ignorancia de Martín Lutero, siendo un católico sacerdote, fue el que hizo esta secta protestantes. Y dice la palabra de Dios, católico ignorante, seguro protestante, porque si estamos ignorantes de la palabra de Dios, es decir, no conocer a Jesús vivo en su palabra, pues cualquiera nos va a engañar y nos va a meter en nuestra mente que la madre no tuvo más hijos, porque aquí no habla que la Virgen tuvo más hijos. Dice, sus hermanos eran los que llegaban con María. Por lo menos podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios te lo podemos hablar con hechos y capítulos, ¿verdad? Podemos ver donde también Pedro también se apareció, ¿verdad?, con los apóstoles, ¿verdad? Y después se presentó a 120, ¿verdad? Como 120 está en Hechos de los Apóstoles 1:15. Si tú puedes ver también esta cita bíblica. Y entonces dice, presentó Pedro con sus hermanos. Entonces nos damos por cuenta que y también tenemos muchas citas bíblicas, también Juan 20:17, también dice la palabra del Señor, donde también María Magdalena también estaba con sus discípulos, se presentó también, ¿verdad? Y primero se le apareció Pedro, ¿verdad? Se le apareció con los 12 y después se apareció más de 500 también. También podemos ver donde María y también le dijo, vas a tener un hijo, ¿verdad? Es también podemos ver también Lucas 1:35 también, ¿verdad? Donde dice el santo Hijo de Dios. Entonces dijera hijos de Dios, hijo, pero mienta uno. Y entonces 1:23 también lo dice, ¿verdad? De que Dios, ¿verdad? Nomás dice la palabra del Señor, un hijo, ¿verdad? Por eso dice, llena eres de gracia y vas a dar a luz un hijo. Por eso no confundamos la palabra donde dice, cuando llegó María con sus hermanos, porque eran hermanos espirituales, con sus discípulos, se presentaba buscando a Jesús. Y por eso miremos bien las escrituras, pidamos al Espíritu de Dios para que venga a nuestra vida, para poder entender claramente que María, dice la palabra de Dios, en la Biblia no te confirma donde la Virgen María tuvo más hijos, solo Jesús. Y nosotros ignorantemente podemos decir, estamos llevando nuestra religión, nuestra creencia en Dios, lo volvemos hasta en contra de su madre. Yo siempre digo en una prédica antes, se imagina el que se mete con la madre, se está metiendo nada más con el Padre que vino a nacer en el Espíritu. A la Virgen María se mete en el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escúchate bien, con los tres. Cuando le dijo, llena eres de gracia, el Señor está contigo, el ángel Gabriel, el Evangelio de San Lucas también te lo dice, 1:23.
Y entonces te lo dice, también te lo habla claramente la palabra del Señor. Y habla cómo se presentó Pedro, se le apareció también con sus discípulos. Primero se presentó con los 12, y a Pedro, y después con los 12, y después más de 500. Y decían hermanos. ¿Tú crees que todos, más de 500, iban a ser hermanos de hijos de la Virgen María? ¿Porque le llamaban hermanos? Porque dice la palabra del Señor. Hay que ver, está con versículo y capítulo. Te lo leemos para que tú entiendas que la palabra de Dios nos dice la verdad en esta tarde. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. Entonces dice, ¿verdad? Y le dijeron, están afuera buscándote. Y él contestó y le decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, les dijo, ahí está mi madre, ahí están mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre. Es lo que dice, ese es mi hermano, mi madre, mi hermana, el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Hermano, como yo te llamo, hermano. No porque yo le te llame hermano, van a ser hijos todos de mi mamá, ¿verdad que no? Bueno, escuchemos la palabra del Señor, pongamos atención, ¿verdad? Pongamos atención, porque yo le llamo hermanos en Cristo, porque somos hijos de un solo Dios. Pues lo mismo antes, ¿verdad? Pero no hay que ofender, no hay que meterlo nada más con la elegida de Dios. No hay que meterlo con esa mujer pura y limpia que vino a nacer Dios a través del Espíritu Santo. Vino Dios a presentarse al mundo ya siendo hombre a través de su Hijo Jesús. ¿Te imaginas? Como por eso dice la Escritura, si me conoces a mí, conoces a mi Padre. Quien está en el Hijo y conoce a mi Padre. Por eso dice, si no conoces a mi Hijo, no me puedes conocer a mí, dice Dios en su palabra. Por eso que quede claro, hermano, en vez de juzgar, que ya toda esa ignorancia de la mente que salga de nosotros. Por eso te digo, Jesús está vivo en la palabra de Dios. Jesús está vivo en su Santa Eucaristía. Te lo puedo hablar con testimonio, pero anteriormente te los ha dado. Por eso te digo, Jesús vivo en su palabra. Comencemos a escuchar la palabra de Dios y entender de que Dios quiere también, como Jesús le dijo a sus discípulos, el que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Haz la voluntad de Dios. Dios te pide a través de su palabra en esta tarde. Jesús te habla. Es mi boca, sí, pero te está hablando Jesús vivo en su palabra. Te está hablando que haga la voluntad de Dios. Que haga la voluntad, es decir, dejar de hacer todo lo malo. Si tú eres una persona que tú te gustaba andar mucho hablando con tu boca, hablando de otra persona, póngate un tapón en tu boca. Si eres una persona que en vez de mirar bien a otro hermano, otra persona, tú te ponías lo mismo con tu boca o con tu misma vista, tú la mirabas mal. Ahora pide al Espíritu Santo a Dios. Comienza a ver el bien, pero pide al Espíritu Santo. Aún no tienes que venir, te dije, a su palabra. A su palabra, tú tienes que entrar a su palabra para poder tú cambiar tu mentalidad, que Dios ven en el Espíritu, venir a donde te dije, a la Santa Eucaristía, donde vas a encontrar a Jesús vivo. No vamos a andarlo siendo protestantes, hablando nada más de la Madre. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Perdón que me estoy ahogando. Y a veces somos estudiados. La sabiduría humana no los alcanza y no podemos lograr entender su palabra. Martín Lutero es un sacerdote orgulloso. ¿Sabes quién? El orgullo de donde viene. Y quiso hacer su ministerio, sus sextas protestantes aparte. Y ahora los está llevando, ¿sabe a dónde? A ser enemigos de la Madre de Dios. ¿Sabes qué? El que se mete con la Madre de Dios, donde vino a nacer Dios en el Espíritu, ¿cómo puede nacer en tú en esta tarde en su palabra? Si la escuchas, le pones atención, abres tu corazón, dejas el orgullo, te llegas a ser humilde,
Dios va a entrar en esta tarde en tu corazón y en tu mente para poder llenarte de la gracia como ella. Esa mujer, cuando el Evangelio de San Lucas también te lo dice 23, cuando le dijo, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Llénate tú también de la gracia del Señor a través de esta palabra que te está hablando Jesucristo en esta tarde a ti. Y dice, esos son mis hermanos si tú cumples la voluntad de Dios. Si tú cambias tu vida del pecador que eres hasta ahora. Si tú eras ya aquella persona que te dije en un principio, te gustaba hablar mal, pensabas mal, actuabas mal, te comportabas mal. Ya basta. Ahora escuche la voz del Señor y no juzgues la Madre de Dios. ¿Sabes qué? Porque allí si no tuviéramos, si no le hubiera dicho nuestra Madre Santísima al plan de Dios, sí, si hubiese llevado como la primera mujer, Eva, que se dejó llevar por el diablo, pues también, y si nuestra Madre Santísima le ha dicho no, también no estuviera el Salvador del mundo. Por eso nada más Dios vino a nacer presentándose al mundo a través de su Hijo Jesús. Pero lo vas a entender, no de aprender de un maestro, no, vas a aprender de estudiar la palabra de Dios, de meditarla y ser humilde. Vas a entender con la sabiduría de Dios que Dios te da claramente en tu mente para entender muy claramente que Dios vino a nacer siendo hombre a través de su Hijo Jesús. Ahí vino a presentarse al mundo, vino a nacer en ese espíritu que Dios quiere también darte a ti, nuestro Señor Jesús. Si tú, dice, vienes al Padre, si tú amas a Dios, tú respetas a Dios, pues Dios, Jesús, te manda el Espíritu de Dios a nacer en tu vida, a sacarte en el mundo, tenerte en el mundo para hablar con una rectitud, la verdad y el respeto a Dios de su palabra, porque dice la palabra de Dios, ¿estás caliente o frío? ¿Estás con el Dios o estás con el otro? Si tú eres las personas que a través, después te pone a hablar, después de escuchar una prédica, de escuchar una predicación de Dios o de juzgar a la Madre de Dios, no te vale nada, hermano. Comienza a entender la palabra del Señor. Comienza a que nazca, como le dijo el ángel Gabriel, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Pues la palabra de Dios te dice esta tarde, llénate tú también de la gracia de Dios para que Dios esté contigo. Y así que venga a nacer en su Hijo, nazca en el Hijo, nazca en Jesús, para que Él pueda resucitarte del pecador y la pecadora que eres hasta ahora y te haga una persona real, una persona verdadera, a poder cumplir con el mandamiento que Dios quiere para ti y para mí. Por eso, querido hermano, terminamos en esta predicación en esta tarde que dice, llénate de la gracia del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Nuestra Madre Santísima ruegue siempre por nosotros los pecadores, porque ella siempre está intercediendo a su Hijo por cada uno de nosotros. Ella es buena, aunque la ofendamos, ella nos ama, porque es nada más la escogida de Dios, aquella que le dijo sí al plan de Dios. Es aquella mujer donde vino a nacer Dios a través, donde le envió el Espíritu Santo, y también Dios a través de Jesús te lo puede enviar a ti también. Así que llénate del amor de Dios y comienza a entender la Escritura, que la Virgen María nada más fue el Salvador del mundo, el que dijo el ángel Gabriel, un hijo, el que vino, que no diga más. Y dice tan muchas partes más donde se apareció a los 12 y después a los 500. No eran todos esos hijos de María, eran hermanos, hijos espiritual de Dios, como tú llamas en la iglesia, en el templo, a otro también hermano, y no son hermanos, no, que somos hermanos en Cristo. Que Dios te bendiga, que nuestro Señor Jesús proteja tu vida, que nuestro Señor Jesús en esta hora entre a tu corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a estos hogares que están escuchando tu palabra con humildad, con amor a tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven que entrar en los corazones y en esa mente para entender claramente tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Venga a sanar. Damos testimonio de un amigo que ya resucitó, estaba en coma y gracias al Señor ya está en su casa para la honra y Jesús de Nazaret. Él ya lo sanó. Él lo levantó de esa cama en coma a Nelvin.
hijo de mi comadre Magalí. Que Dios me lo bendiga y que siempre pueda ver la luz de Cristo en su vida. Así, hermano, pasa tu mano sanadora, Señor Jesús, como la pasaste en Nelvin, en todas estas personas, estos hijos tuyos, nuestros familiares, padres y hermanos, tíos, familiares, amigos. Pasa tu mano sanadora en el mundo entero que están enfermos en hospitales del coronavirus, cualquier enfermedad, Señor. Pasa tu mano sanadora. Ven a sanar, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ven, ven, Señor, te lo pedimos, Padre. Y te decimos, Padre amado, con esta oración que tu Hijo amado Jesús nos enseñó a decir el Evangelio. San Lucas dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y libra de todo mal. Amén. Y gracias, Madre, por tu decir sí al plan de Dios, por estar llena de la gracia y el amor de Dios. Te saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor está contigo. Bendito tú eres y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que sea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Los amo en el nombre de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, a todos en el mundo. Amén. Adiós.